Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a los compañeros, compañeras, a los invitados. Gracias por la conducción de este nuevo foro. Una sugerencia de procedimiento que quizá la senadora Paloma comparta conmigo. Ayer acordamos los citantes que en lugar de hacer un espacio de conclusiones, ayer lo haríamos hoy al final. Sin embargo, me parece en mi caso mucho más útil que hacer conclusiones nuestras, más bien aprovechar ese tiempo que usted bien dispuso para poder preguntar en este momento a los expertos, porque lo que nos importa son las conclusiones de ellos más que las nuestras. Por eso, con su venia, voy a aprovechar estos minutos no solo para agradecerles, sino para de una vez dejar planteadas un par de preguntas a los expertos. Primero, al profesor Salomón Kalmanovitz. La mejor manera, profesor, de ofrecer excusas es hacerlo en público. Hace 11 años, tal vez su memoria lo registre, la mía sí, no he dejado de recordarlo. Lo invité a un foro con la vana idea de que en ese momento el gobierno presidido por el doctor Álvaro Uribe contemplara la posibilidad de abrir espacios de discusión sobre la legalización de las drogas, porque he creído siempre en ese camino. Creo que la prohibición es el crimen. En ese foro usted acudió gentilmente como experto y profesor, y yo no le pude dar la palabra, y desde entonces le ofrezco esas excusas 11 años después. Además, porque ese intento de defender en ese gobierno esa bandera, la legalización global de las drogas, como el intento de impulsar la paz a través de la solución dialogada, pues fracasaron desde ese gobierno. Pero aquí están mis rendidas excusas, y de paso puedo suscribir totalmente su intervención, como la de la doctora Cecilia López, quien agradezco también haber aceptado nuestra invitación, porque hacen énfasis en la preocupación de que esta crisis no termine siendo pagada por los más pobres, por los vulnerables, por los trabajadores, sino por todos en la medida proporcional en que sea justo hacer. Al doctor Luis Fernando Mejía, un saludo especial, Luis Fernando. Su intervención ha sido muy importante y quiero señalar dos cosas. Usted dice que hay 3 escenarios, entre la recuperación en B, en W y en U. Yo me temo que va a ser una U larga, una U prolongada, en la medida en que va a tener una parte muy plana la economía. Me refiero a que caemos y va a ser muy difícil, como usted ha dicho, recuperarse. Pero entonces todo depende de algo que usted mencionó. Evidentemente se disminuye el consumo privado. Hoy la producción de nuestros industriales y empresarios depende y dependerá casi absolutamente de la demanda interna. Creo que nadie tiene muchas expectativas de la posibilidad de exportar. Ni siquiera crecieron las exportaciones de productos distintos a los mineroenergéticos cuando teníamos el dólar a favor y otras condiciones, mucho menos ahora con economías todas cerradas y con tendencia al proteccionismo. De suerte que un elemento para que esa U no sea tan larga es cuidar a los consumidores, hablando de términos puramente económicos. Ayer planteaba yo en esta comisión, en ausencia de ustedes, pero en presencia de mis compañeros, el artículo de The Economist, que fue su artículo principal de esta semana, a propósito de ese gap, de esa brecha, de esa diferencia que hay entre las perspectivas de mercado de los empresarios y su valor cotizado en bolsas, y verdaderamente las posibilidades que tienen de que sus productos lleguen al mercado, porque ¿dónde van a estar los consumidores? Y entonces la clave es un asunto que usted también mencionó, es el tema de la confianza. Fedesarrollo, si mal no estoy, fue su centro el que ayer o antier dio una cifra histórica, increíble y negativa de la pérdida de confianza a los consumidores de menos del 42%. Con esos índices de desconfianza no hay economía que se recupere, y entonces resultan 2 cosas claves que se las traslado como preguntas. La primera, para evitar que esa U sea tan larga, por supuesto hay que intentar evitar errores en la inevitable reapertura de la economía, o en lo que, a diferencia de lo que el profesor Vélez llamaba una cuarentena disfrazada, yo prefiero llamar una reapertura disfrazada. Es decir, se está abriendo la puerta. Y claro, es inevitable irla abriendo por las razones que ustedes han dicho. Pero cometer errores en esa reapertura tiene unos costos económicos enormes en la medida en que nos devolvemos no al escenario de la U, sino de la W. Y yo señalo entonces el grande riesgo de una segunda ola, de un segundo pico, con un elemento que ayer mencioné. Solamente el profesor Jorge Luis Garay tomó nota de marginal de él, pero casi ningún otro analista ha tenido en cuenta. Y es que en las decisiones anunciadas para el 11 de mayo,
así como el 27 de abril se anunció la reincorporación de 4 millones de colombianos que hacen parte de la población económicamente activa, se anunció para el 11 de mayo que saldrán a la calle 18 millones de personas, que son 9 millones de niños, que son los niños que hay entre 6 y 17 años, con 9 millones de acompañantes, en unos horarios y días incontrolables, que media hora por la mañana o por la tarde, 3 días a la semana, eso significa acabar la cuarentena. Y esos 18 millones son más que la población económicamente activa, le decía yo ayer a Bruce McMaster. De suerte que no tiene ningún sentido, desde el punto de vista puramente económico, cometer semejante error que va casi que a asegurar que la W aparezca, es decir, que el segundo pico se nos venga encima con una gran frustración del esfuerzo de reactivación económica y con total pérdida de la confianza también de los consumidores cuando empiecen a haber picos epidémicos críticos. La cifra que el doctor Vélez recordaba de las proyecciones de 200.000 casos para Colombia y eventualmente 8.000 fallecidos no se presentaron, doctor Vélez, y no hay hoy saturación de las UCIs, es gracias a la cuarentena. Si nosotros la abrimos de esta manera precoz, exagerada, sin datos precisos y además con medidas como esta que son francamente inútiles, solo por paréntesis y como médico se los digo, el argumento de la vitamina D, lo dije ayer, y del rayito de sol, pues es muy frágil, porque por supuesto no hay ninguna evidencia científica de que hoy los niños tengan deficiencia de vitamina D. Pero cerrado ese paréntesis, creo que eso es algo que el gobierno puede corregir y reversar para intentar evitar el riesgo de esa W, de ese segundo pico y por tanto destruir la confianza. Un minuto adicional, senador. Sonido para el senador Roy Barreras, por favor, para que pueda terminar su intervención. Le agradezco, presidente, un par de minutos, inclusive sacrificando, como le pedí la conclusión final, porque yo no tengo ninguna conclusión. Yo creo que en 2 minutos puedo terminar esta idea. Gracias, presidente. 2 minutos. Entonces, en temas de confianza, profesor Luis Fernando y también doctora Cecilia López, quisiera su opinión. Hay elementos para que esos consumidores potenciales de demanda interna recuperen la confianza que no se están haciendo. El primero de ellos, por supuesto, es asegurar que haya visiblemente mecanismos de contención y de protección. Por ejemplo, la aspersión callejera, la aspersión al ingreso de los comercios, pero también la protección de todos los ciudadanos cuando salgan a la calle y sientan que el Estado les brinda la mínima protección, en la que estamos insistiendo hace mucho rato. Tampoco se ha tomado nota de este asunto, y es la distribución masiva y gratuita en las calles de la primera forma de aislamiento y la más eficaz, que son los tapabocas. Hoy los obreros y los ciudadanos no pueden pagar a precios de especulación ese adminículo, pero esa sensación de que el Estado les garantiza ese elemento de protección, creo que va a recuperar la confianza. ¿Por qué no se piensa en un seguro de vida hospitalario universal para todo aquel que sea víctima del COVID? Si se hubiese tomado hoy, estaríamos hablando solo de 10.000 personas que acudieron siendo positivas a atención médica y mucho menos las que fueron hospitalizadas, pero que la gente se sienta protegida por el Estado y pueda recuperarse la confianza. Tengo en la pantalla y en el chat, para quien quiera revisarlo, el último artículo del Journal of American Medicine. El senador Germán Barón y yo hemos insistido en vano en la necesidad de que para poder hacer, doctor Luis Fernando Mejía, lo que usted llama un confinamiento diferenciado, se necesitan datos focalizados, sectorizados y georreferenciados. Y eso solo los brindan los test de anticuerpos IgG y IgM. La directora del Instituto Nacional de Salud nos contestó hace unos días que eso era absolutamente inútil y que solamente servían para contener en un 2% la infección. Se equivoca la doctora. Es que esto no es para contener la infección. Yo no le ofrezco esta información al ministro de Salud, sino al ministro de Hacienda y al director de Desarrollo y a los economistas, porque son ustedes y el país económico el que necesita hacer lo que Luis Fernando Mejía está diciendo. Esa recuperación diferenciada implica conocer por sectores quién tiene y quién tiene no todavía anticuerpos. Le doy estos 2 datos. Para poder establecer test masivos de anticuerpos hay que primero estandarizarlos y viabilizarlos. Eso puede tardar hasta 2 meses. Si se tomara la decisión hoy, estarían listos entonces 2 meses después para ofrecerle esa información a la economía colombiana. Si se hubieran tomado cuando los pedimos hace 2 meses, usted tendría ya esos datos. Pero le doy estos últimos datos, presidente y compañeros. El modelo más
crítico que se presentó y que en gran medida causó el confinamiento global extremo fue el de Vespiniani, un famosísimo epidemiólogo italiano. Él calculaba 15 millones de muertos con un crecimiento catastrófico y las cifras pues para los Estados Unidos eran proporcionales. Afortunadamente se equivocó. No era tan severa la crisis. Hoy otros modelos, como el modelo de Duncan Watts, les estoy dando datos de ayer por la noche. Algo le he comentado yo a la senadora Angélica Lozano, que tengo la feliz coincidencia de que uno de mis hijos trabaja en la Universidad de Pensilvania con el equipo de Duncan Watts. Miren los datos. En Filadelfia, ayer, hubo 370 casos nuevos. Esto le va a gustar al doctor Vélez, también al doctor Ricardo Ávila, y es una buena noticia para tratar de encontrar escenarios ecuánimes. Lo hemos conversado con la senadora Paloma sobre esta difícil decisión. 340 casos en Filadelfia. Miren esto, Filadelfia no tiene confinamiento extremo. La gente está en la calle en Filadelfia. La gente está yendo a los parques. Tiene recomendaciones de aislamiento, pero ¿cuál es la diferencia? $30 segundos, senador, para que redondee, por favor. A sus oídos especialmente, Angélica, y de todos, que en Filadelfia el modelo implica localizar, Luis Fernando, al contacto real con el realmente infectado en un sitio K, no a cualquiera que esté en la calle, porque no hay el mismo riesgo de contactarse con toda la población. En Washington, donde hay confinamiento obligatorio, ayer hubo 139 casos, pero tiene la mitad de los habitantes de Filadelfia. Es decir, la curva está bajando en Filadelfia de la misma manera que en Washington, sin necesidad de encerrar a toda la gente. Esa es una buena noticia, pero ¿cuál es la diferencia? Y le pido al presidente que no me corte el sonido en estos últimos segundos. En Filadelfia están haciendo 75,000 test diarios, lo que significaría para 1,5 millones de habitantes que en Colombia 2,500 test diarios. Implicaría que en Colombia estuviéramos haciendo 75,000 test diarios para poder identificar, como pide Luis Fernando, sectorizado y focalizado el verdadero riesgo, tanto del que puede estar infectado como del inmune. Así que termino con esto, presidente. Sí se puede hacer una reapertura inteligente si no se cometen errores, en mi opinión, como el de los niños. Y en los temas puramente económicos, suscribo lo que han dicho Cecilia López y Salomón Kalmanovich. Esto no lo pueden pagar los más vulnerables, sino que lo tienen que pagar los que han tenido responsabilidades en inequidad durante muchos años. Gracias, presidente, por su paciencia.